Bien, esta parte nos va a corresponder ver también la parte de la semiología en las mujeres, pero ya las damas que están en un estado diferente al anterior, o sea, en personas que están embarazadas, ¿no? A esta parte se la conoce como la semiología obstétrica. Es importante en tanto y en cuanto este examen, de principio, antes de pasar hasta al obstetra, va a hacerse un examen de primera instancia en la cual vamos a tener que recurrir nosotros a los puntos los más importantes que se van a requerir para hacer el diagnóstico del embarazo, hacer la toma de las primeras medidas o datos que se van a requerir en la información para hacerle seguimiento al proceso del embarazo, al parto y al puerperio, ¿no? Por lo tanto, en este tema vamos a ir viendo lo que acontece o lo que se debe desarrollar en un examen de semiología obstétrica, iniciando de los datos importantes, tomando en cuenta también las técnicas que se desarrollan en los otros órganos, en los otros sistemas. En esta también es importante identificar el anamnesis, sobre todo para sacar información importante que nos va a servir como una línea de partida en el control del proceso de embarazo, ¿no? El examen físico general, que también va a ser importante para ver las condiciones en las cuales la persona a la que estamos realizando el examen o haciendo la observación de este estado diferente a un estado normal, que nos va a significar también la línea de partida durante este proceso que va a durar casi un año, o sea, 9 meses generalmente, ¿no? Vamos a tener que identificar un examen físico segmentario, o sea, por partes, que también nos van a servir como un inicio para hacerle seguimiento durante el proceso de embarazo. Y además que estas se van a completar con otros exámenes, bueno, exámenes que pueden ser rutinarios o aquellos que se hacen obligatoriamente durante el proceso o algunos exámenes que van a requerir estudios extraordinarios para identificar algunas funciones que estuvieran mal y que estuvieran significando una alteración o patología para esta situación, ¿no? O sea, para el embarazo. En el caso del examen físico segmentario, vamos a tener que identificar, por ejemplo, una inspección cefalocaudal. Eso significa ver una observación de lo que está aconteciendo en la cabeza hacia la parte final de las personas, ¿no? Vamos a requerir una exploración abdominal, que en realidad es el área que va a tener y va a sufrir transformaciones durante el proceso del embarazo, para lo cual vamos a acudir a la palpación, a la auscultación y a la mensuración. Es una nueva técnica que significa sobre todo medición de la evolución, por ejemplo, del tamaño uterino, medir la, el crecimiento horizontal, así como el crecimiento de volumen y sobre todo el aumento del peso. Todos estos datos que son importantes para ver que la evolución o el desarrollo del nuevo ser en el estado de embarazo de las mujeres sea normal. Todos estos datos, sumándose a la exploración ginecológica que hace rato hemos anotado en el caso de mujeres al inicio o antes del embarazo, entonces de hacer el diagnóstico de embarazo, son importantes para poder identificar y sobre todo que esta información que se va a recabar en una primera consulta, aparte del diagnóstico del embarazo, van a servir como una línea de base para darle seguimiento a este proceso. Habíamos indicado que
también acá es importante la anamnesis, ¿no? Y generalmente esta nos va a poder dar datos muy importantes que significan, nos van a significar un buen desarrollo si no existen datos patológicos, por ejemplo, del paciente o de la paciente en forma general, ¿no? Vamos a tener que preguntar si existen enfermedades con antecedentes familiares, pacientes muy cercanos que estén con problemas como el tema de la tuberculosis, el tema de la presencia de enfermedades de transmisión sexual como la LUES o sífilis y otro tipo de patologías que van a ser necesarios recabar en la información en los antecedentes generales, ¿no? Ahí mismo van a ingresar, por ejemplo, la posibilidad de un embarazo. Nosotros vamos a poder tener que identificar clínicamente signos, síntomas de presunción de embarazo, signos de probabilidad de embarazo y signos de certeza que nos van a ya confirmar la presencia de un estado de embarazo en una mujer, ¿no? Entonces, también en la semiología, para hacer este estudio, más que semiología, ya es un trabajo del obstetra que lo va a desarrollar con mucho detalle y darle seguimiento. También va a desarrollar esto, clasificar o dividir por trimestres, ¿no? En algunos casos lo hacen en una primera mitad del embarazo, en una segunda mitad del embarazo. Esto ya va a depender del profesional o ginecólogo que va a seguir el seguimiento. Para nosotros es importante en el tema de la semiología obstétrica identificar algunos signos que nos van a orientar en el primer diagnóstico, en el ver si la persona está embarazada o no está embarazada. Para eso tenemos varios signos que tenemos que identificar, como el tema de los signos de presunción, ¿no? Es una persona que llega a nuestro consultorio que viene con alguna sintomatología que va a corresponder o se va a presentar generalmente en algunos casos de embarazo, ¿no? O frente a la presencia de unos cambios fisiológicos anormales o normales que van a significar un cambio de estado de las mujeres. La presencia de náuseas con o sin vómitos, que es importante, no nos olvidemos que en los primeros meses siempre es un síntoma que nos puede dar un primer atisbo al diagnóstico de un embarazo, ¿no? Una mujer que no tiene ningún tipo de patología, que sin embargo inicia un estado nauseoso que puede terminar o no en vómitos, nos significa la presencia de un síntoma de presunción de embarazo. Entonces, a esto vamos a tener que incluir algunas otras preguntas que a continuación lo vamos a ver. También a este tipo de síntomas de presunción, como son las náuseas y los vómitos, puede incluirse un síntoma que es la intolerancia a algunos olores, ¿no? Es muy característico que en muchos o en un gran porcentaje de las mujeres, durante los primeros 3 meses de embarazo, también existe una aversión en particular a un tipo de olor o a un grupo de olores, ¿no? Generalmente las mujeres se quejan, ay, tengo asco al arroz, tengo asco a la cebolla. Entonces, se refiere a un síntoma que va a surgir generalmente en situaciones de embarazo. Entonces, esta también se incluye en el síntoma de presunción de embarazo. O en algunos casos también va a haber situaciones en las cuales las personas van a perder el apetito. Más que perder el apetito es más bien por la situación de las náuseas y la intolerancia a los olores que va a obligar a estas personas a dejar de comer. O lo contrario, va a haber gente que va a más bien aumentar sus hábitos alimentarios en demasía en algunos grupos de mujeres en los cuales los anteriores síntomas no se van a hacer presentes. También la presencia de somnolencia, la
la astenia, que son características de personas que anteriormente no tenían estos y se los encuentra. Por eso es que entre la población indican cuando uno está, parece que estás embarazada porque te veo todo el tiempo somnolienta o con sueño o durmiendo. Entonces también es otro síntoma que nos puede hacer presumir de que puede existir un embarazo. La presencia de poliuria, la polaquiuria, la cialorrea, o sea, la cantidad de producción de saliva en cantidad es una persona que permanentemente está tragando saliva, mucho más que antes de estar embarazada, entumecimiento y dolor a nivel de los pechos, a lo que se conoce con el término de mastalgia, y en algunos casos con estreñimiento, ¿no? Entonces, para nosotros, la identificación de estos síntomas, cualquiera de estos síntomas que se puedan captar durante la anamnesis, nos va a significar la presunción de un cambio de estado, o sea, a un estado de embarazo. Del mismo modo, también vamos a identificar en la anamnesis algunos cambios que van a referir y que se va a referir o van a estar sobre todo anotados en los cambios psíquicos, ¿no? Es una persona que va a referir muchos antojos, se me antojó tal cosa, entonces es característico este síntoma de personas que están ingresando en un nuevo estado, ¿no? Las compulsiones, algunos antojos o algunas actividades compulsivas que pueden surgir, la pica, o sea, la sensación de acidez extrema cuando se come o se ingiere alguna cosa muy ácida, el aumento de la susceptibilidad general, o sea, son personas que son muy susceptibles, son sintomatologías que deberemos identificar en personas, sobre todo que estén pensando en un cambio de estado, de un estado normal a un estado de embarazo. Entre otros síntomas que podemos también anotar ya es la percepción de movimientos fetales, pero que nos va a ya confirmar la presencia de un embarazo, ¿no? Como ser que a partir de las 20 semanas, normalmente, o en las primigestas, en aquellas mujeres que van a tener un primer hijo, y en las mujeres en que no han tenido ninguno y es el primer embarazo a las 18 semanas, vamos a notar movimientos a nivel del abdomen, en nivel del útero. Entonces, esto sí nos va a significar una presunción de un embarazo, ¿no? También va a haber, sobre todo, la sospecha de embarazo cuando la paciente, al realizar la anamnesis, se refiere a atraso menstrual o una amenorrea que de una data más de un mes o más de 2 meses, que generalmente es el dato que nos va a orientar hacia un embarazo. Todas las mujeres que hayan dejado de menstruar con el antecedente de que sí tienes relaciones sexuales, entonces es posible, junto a los otros signos de presunción que hemos anotado anteriormente, la posibilidad de un embarazo. O sea, hay que presumir o hay que pensar que esta persona está en una situación de embarazo. En laboratorio, o cuando se haga, diré, un estudio a través de la mucosa, también vamos a ver la presencia de las células T, las células basales, que son las que van a cobijar, digamos, en el momento de la anidación al nuevo ser. Entonces también este es un signo de presunción de este tipo de embarazo. Se puede presentar en algunas otras situaciones que no son normales, ¿no? Aumento de la pigmentación cutánea, aparición de cloasmas, o sea, manchas o aquellas que se llaman pecas, sobre todo a nivel de la clara o de la cara, que también pueden surgir
cuando existen lesiones a nivel hepático, que se los conoce como cloasma hepático. En cambio, en el embarazo, estos adquieren el denominativo de cloasma gravídico, ¿no? La presencia de estrías abdominales y también la aparición de pequeñas telangiectasias, ¿no? Que no son nada más que la presencia de pequeñas arañas venosas con las pequeñas venas que se notan en la piel, tomando la forma de una telaraña, sobre todo a nivel de los miembros inferiores y en la parte inferior del abdomen, ¿no? Y va a haber también cambios en el aspecto de la mama que al final del anterior tema habíamos indicado, ¿no? Nos vamos a encontrar un mayor aumento, una tumefacción de las glándulas mamarias, van a aparecer los tubérculos de Morgagni de unos 6 a 8 centímetros, más que aparecer, agrandar o aumentar de tamaño, haciéndose más visibles en la periferia o en torno al pezón. Vamos a notar ya que a la presión, notar de que ya existe una producción de un líquido que corresponde a la galactorrea, que más o menos a las 10 semanas se va a presentar, ¿no? Y la presencia de las redes Haller, el oscurecimiento, sobre todo en torno a el pezón de las mamas, que se va a oscurecer, ¿no? Lo cual va a denotar de que sí es una mujer que está en un estado de embarazo. Entonces, todos estos signos que hemos anotado nos pueden hacer presumir la presencia de un embarazo. Con esto, también en el tema ya de la observación, vamos a poder buscar o tener otros signos que se llaman los signos de probabilidad. Una gran probabilidad de que la mujer esté embarazada. Entre ellos tenemos el signo de Chadwick. Signo de Chadwick que se caracteriza por la coloración y hiperpigmentación de la mucosa vaginal, también de los labios tanto mayores o menores, ¿no? Que en el examen ginecológico hemos anotado la presencia, en el diagnóstico clínico, la presencia de una hiperpigmentación a nivel del cuello del útero o la mucosa vaginal significaba un posible embarazo. Entonces también eso se considera en obstetricia. Ese blandecimiento cervical, esto es fácil o es perceptible al realizar el tacto a través de los dos dedos y que se conoce como el signo de Codwell, ¿no? Entonces es muy característico y generalmente se presenta cuando las mujeres están en situación o en el inicio del proceso de embarazo. También va a haber reblandecimiento del área ístmica del útero, que se le conoce como el signo de Hegar, ¿no? En que llega más o menos a unos 6 a 8 centímetros. Se nota un aumento, un ligero aumento, que a la palpación vamos a poder identificación. Un ahondamiento, podríamos decir, un aumento y sobre todo una especie de ocupación de los fondos de saco vaginales, que se conoce como el signo de Budín noble, y esto se va a deber sobre todo al engrosamiento de las paredes uterinas debido al nuevo proceso. Entonces vamos a también identificar este engrosamiento y es como si los fondos de saco de Douglas estuvieran ocupados, ¿no? Esta sensación nos da, les hemos dicho, el engrosamiento de las paredes uterinas. Vamos a poder también encontrar contracciones de Braxton-Hicks o contracciones uterinas perceptibles desde las 28 semanas. Sabemos nosotros que el útero, inclusive si no está en situación de embarazo, también tienen algunas contracciones que no son perceptibles, pero que a partir de las 28 semanas sí se pueden hacer perceptibles en caso de un embarazo, ¿no? Otro de los síntomas es el peloteo del útero, que va a estar como unos 16 o 20 semanas
vamos a notar ya la presencia de un crecimiento, aumento de la cavidad abdominal, ¿no? Debido al proceso de crecimiento del útero, y que nos va a significar principalmente un posible embarazo. También algunos exámenes de laboratorio que son importantes que vamos a poder realizar para confirmar la presencia de un embarazo. En este caso, vamos a poder ver, por ejemplo, la auscultación, la visualización del líquido céfalo por auscultación. Vamos a poder identificar a través de del uso de un instrumento como es el estetoscopio de Pinar, vamos a poder identificar ya latido cardíaco fetal, ¿no? Exactamente a partir de las 18 semanas podemos identificar ya con este instrumento que es el estetoscopio de Pinar o la aproximación directa del oído hacia la pared abdominal. También ya va a ser perceptible a través del uso del ultrasonido o que nos va a poder identificar a partir de las 9 a 10 semanas el funcionamiento cardíaco, ¿no? Y además la visualización de esto, sobre todo a partir de la sexta semana, o sea, a partir de la sexta semana con imagenología vamos a poder identificar ya esta funcionalidad. También la percepción de los movimientos fetales por el examinador, cuando esté realizando la palpación, vamos a notar y percibir claramente la movilización del feto dentro como contenido uterino. En ecografía ya nos va a identificar la presencia del embrión, los niveles de sangre, o sea, los niveles de algunas hormonas también van a estar elevados y que generalmente son exámenes que se van a realizar cuando existe alguna duda o falta de algunos signos que nos puedan significar la presencia de un embarazo. En el primer trimestre vamos a, además, a hacer consultas acerca de la presencia de un flujo vaginal que podría estar o presentarse concomitantemente a una patología a una infección de tipo sexual, la pérdida de sangre, algunas otras molestias del hito, o sea, del tracto urinario, o a nivel genital, como algunas secreciones y todas estas cuestiones que son importantes y que anteriormente habíamos anotado que se puede detectar a través de la semiología ginecológica, ¿no? Entonces, en estos casos, sobre todo en los primeros meses, sí se pueden realizar estas, pero ya cuando el embarazo está bastante desarrollado, estos exámenes se reservan para evitar problemas bajo cero. También vamos a presenciar o tener información de que la paciente puede presentar cefalea, puede presentar cansancio, fatiga, sueño, dolor en el pecho, dolor sobre todo a este nivel, con una sensación de pesadez y de, ¿cómo se dice? Una sensación de congestión, ¿no? Esa es la palabra, una sensación de congestión a este nivel. Pueden haber cambios, patrones de alimentación, habíamos dicho en algunos casos existe una falta de apetito, en otros casos más bien es al revés, el apetito aumenta. Entonces es importante la identificación de esta sintomatología, pero con la diferenciación de las situaciones en las que nos pueden producir esta sintomatología, por ejemplo, el estreñimiento o el exceso de náuseas y vómitos que van a hacer que estas personas dejen de alimentarse. Todos estos procesos se deben principalmente a la adaptación al nuevo estado de la mujer, ¿no? De una situación
en la que ella no tenía ningún tipo de, de formas de otra naturaleza que sea el organismo, a un estado en el cual sí empieza a haber un nuevo ser con todas las cargas y funciones que van a desarrollar y que va a ser la madre quien se encargue de también metabolizar, eliminar, por lo menos durante los 9 meses del embarazo, que va a estar el niño en el abdomen o en el útero de la madre, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que seguir a hacer un control por trimestre. Todo lo que anteriormente hemos indicado y se puede hacer en obstetricia corresponde al primer trimestre. En el segundo trimestre vamos a tener que requerir hacer valoraciones para ver la percepción de los movimientos fetales, ¿no? Si estos movimientos son regulares, si estos movimientos son mínimos o están en aumento, que son situaciones que nos pueden manifestar o se pueden manifestar debido a alguna situación anormal durante este proceso. La presencia de contracciones uterinas anticipadas o muy perceptibles, que también nos va a significar algún problema fisiológico que esté ocurriendo en el útero, ¿no? Por ejemplo, situaciones en las cuales por alguna anormalidad que tenga el producto, el útero esté intentando eliminar el producto por los defectos que tenga. En estos casos, las contracciones uterinas aumentadas nos van a poder orientar en este tipo de situaciones. Los cambios y los problemas que se producen en la adaptación a los cambios físicos y psicológicos de la gestación, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, un cambio que es muy importante y que también tenemos que resaltar en este caso, el hecho del aumento de volumen del abdomen. Solo cuando nosotros estamos sanos alimentándonos con una comida en exceso, tenemos una dificultad grave para amarrar los cordones en nuestros zapatos. Pues imagínense, son 10 kilos de promedio que se aumenta en los 9 meses y que tiene que llevar en el abdomen durante este tiempo. Este cambio sí va a afectar a la mujer embarazada, ¿no? Porque decía, nosotros solamente con comer de más tenemos problemas en la movilización, no podemos agacharnos y todas esas cosas. Hay que proyectar esta situación a las mujeres. Por lo tanto, los cambios que van a tener debido a esta situación también van a ser grandes. Importante también en este periodo identificar algunas afecciones en el tracto urinario, sobre todo procesos infecciosos del tracto urinario, la eliminación de algunas sustancias, ¿no? Como por ejemplo las proteínas, que nos van a significar la presencia de un cuadro de hipertensión, la presencia de edemas, que pueden o van a tener origen generalmente en el embarazo, a lo cual se conoce como hipertensión inducida por el embarazo. Que si hubiera antes una hipertensión de origen renal, por ejemplo, antes del embarazo, con seguridad, con el proceso del embarazo, esto va a aumentar o va a empeorar. Y en algunos casos, en que el mismo embarazo va a hacer que la presión de las personas estas en proceso de embarazo vaya aumentando, terminando generalmente en cuadros o complicaciones que las conocemos como la enfermedad de... a ver, un momento, se me fue la palabra. ¿Cómo se llama esa patología que se debe o que está acompañada de hipertensión? Puede haber convulsiones, puede haber pérdida de proteínas a través de la orina. ¿Te acuerdas? Sí. La enfermedad que está acompañada de, o se conoce también como el síndrome de HELP. No.
Muy bien, se me fue, pero me acuerdo enseguida, ¿ya? Esta enfermedad que se caracteriza sobre todo por el tema de la hipertensión, aumento de la hipertensión, es una persona que va a ir aumentando y presentando edemas, va a presentar sintomatología característica de la hipertensión y que generalmente va a eclampsia, así se llama, ¿no? Un cuadro de eclampsia que va a presentar en un primer momento una fase de preeclampsia con un aumento de hipertensión, edemas y molestias características por esta situación, inducido por el embarazo. Va a ser importante para nosotros identificar durante este segundo trimestre porque va a significar que en el tercero o no llegue al tercero debido a las complicaciones que puede producirse. Entonces, para nosotros en esto es muy importante el tema del control de la presión, el tema del control del funcionamiento renal, que nos van a permitir hacer seguimiento de una buena evolución del embarazo, ¿no? Entonces, no nos olvidamos, se llama eclampsia o preeclampsia, la primera fase, ¿no? Se debe a un proceso de aumento de la presión, a un proceso en el cual existe pérdida de proteínas, o sea, la sintomatología importante es la proteinuria más la hipertensión, que va a afectar o nos va a indicar que estamos dentro de un cuadro de preeclampsia. Y si a esto se suman las convulsiones, entonces estaríamos frente a un cuadro de eclampsia. La importancia de esta complicación es deceso, ¿no? Una mala atención, una falta de atención, generalmente va a terminar con el deceso o muerte materna. Está incluido dentro de los ARS, o sea, las enfermedades de alto riesgo obstétrico. Y en el tercer trimestre, nosotros tenemos que ver en la anamnesis la percepción de los movimientos, si hay movimientos fetales normales, permanentes, o hay movimientos muy poco perceptibles, o no hay movimiento, que son importantes para verificar la situación en la que se encuentra el feto, ¿no? Vamos a ver y anotar también ya la presencia de contracciones uterinas, que en este caso se va a ir percibiendo, pero muy escasamente, ¿no? Vamos a ver si hay lesiones de infecciones del tracto urinario, vamos a ver si existe el síndrome de SIE o es otro tipo de síndromes que pueden estar afectando al embarazo. Entonces es importante identificar una serie de complicaciones patológicas que se pueden presentar, sobre todo las enfermedades de tracto urinario, síndrome de SIE, que son cuadros que al evolucionar van a terminar en esto que se llama eclampsia, de pronóstico generalmente reservado. Pronóstico bastante grave, tratamiento difícil de hacer y sobre todo en un hospital de especialidad. A estas patologías o a este tipo de mal funcionamiento se van a sumar los edemas, ¿no? Que es una característica sobre todo debido a la hipertensión que se va a producir inducido por el embarazo, que también va a hacer que las varices, o sea, las vasculitis a través o sobre todo en las venas periféricas se va a hacer mucho más evidente. En el tiempo del embarazo, las mujeres que tienen este problema se hacen mucho más evidentes, va a haber ingurgitación de estas venas, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, va a haber lumbalgias, va a haber pubalgias, eso es debido a el aumento del tamaño y del feto con una lesión ocupante de espacio. Va a empezar a proceder a abrir un poco las caderas, preparando para el trabajo de parto, lo cual va a provocar molestias características en el caso del embarazo. El incremento o el aumento de estos nos va a significar también complicaciones de este periodo del embarazo que hay que tomar en cuenta. Ya cuando nos estamos refiriendo específicamente a la fisiología, al examen semiológico de las embarazadas, tenemos nosotros una historia clínica conocida como la historia clínica obstétrica, que ha sido producida por el
CLAP, que es una institución internacional que se encarga precisamente de los asuntos concernientes con la salud de las mujeres en estado de embarazo, donde existe un detalle de todas las actividades que se deben desarrollar durante esta actividad. En la inspección, por ejemplo, después de hacer la afiliación, donde hay que anotar el nombre, la edad, los datos sociales, en este caso el estado de matrimonio, el estado civil, la edad, la escolaridad, todos estos datos que están dentro del grupo de conocimientos de actividades sociales, que también son importantes, ¿no? No nos hay que olvidar que en base a estos, por ejemplo, se han clasificado algunos grupos de mujeres que entran al grupo de riesgo obstétrico, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que no tienen ningún tipo de instrucción, o sea, analfabetas o no saben leer, automáticamente son incluidas dentro del grupo de mujeres de alto riesgo. Personas que están embarazadas con menos de 17 años también entran al grupo de embarazo. Todos estos datos que están en la parte de los conocimientos o de los datos sociales nos sirven también para hacer esta identificación y clasificación de las mujeres. Ya en el examen físico tenemos que anotar que es una parte que está en la parte inferior después de la afiliación, el peso, ¿no? Donde debe haber un promedio de un aumento de 10 a 11 kilogramos durante los 9 meses de embarazo. Por eso hace rato decimos, imagínense que se comen 10 kilos de comida, ¿no? Y lo tengan que aguantar 9 meses. Entonces, eso nos va a dar idea de cuál es la situación de las personas que están embarazadas y van a llegar a esperar 9 meses para que estos promedios de 10 a 11 kilos del embarazo sean eliminados en forma brusca. Entonces, también va a haber otro proceso de acomodación del organismo a esta nueva situación. También vamos a identificar en la inspección, en la actitud y la marcha, vamos a ver la posición en la cual la persona se va a mantener en bipedestación, el cambio de posición de la columna en una posición de soporte, sobre todo para soportar el peso que se va a producir o que se va a incluir a nivel del abdomen. En la cabeza y el cuello vamos a tener que identificar todos los datos que hemos anotado en el principio, cuando estuvimos hablando de generalidades y examen físico general de las personas en los primeros temas, ¿no? De todos modos, vamos a tener que identificar en este caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, la mucosa, ya sea oral o las conjuntivas, en busca de la presencia de cuadros anémicos, debido a que es muy frecuente que en este estado, por la situación de embarazo, se pueda presentar una falta o una disminución, ¿no? De los componentes hemáticos manifestándose con hemorragia. Es un examen que se debe hacer obligatoriamente y en el caso de presentar algunas situaciones anómalas, entonces existen programas nacionales que van a permitir la administración de micronutrientes, entre ellos el sulfato de ferroso, para mejorar esta complicación del proceso, ¿no? Vamos a ver también el examen, el tórax, para nosotros en este caso nos va a importar sobre todo la observación principalmente de los pezones que deberían o estarían ya en formación y complementación para la función principal que le va a tocar, que es la alimentación del niño. Vamos a ver unos pechos ya aumentados de tamaño, con oscurecimiento de las aureolas, presencia de los tubérculos de Morgani en mayor cantidad y en mayor tamaño. Vamos a ver principalmente la presencia de pliegues. Vamos a ver en algunos casos el pezón aumentado de tamaño y todas esas cosas. Entonces son los datos que se debe tomar en cuenta. Respecto a la mensuración, también
en la primera consulta o a la apertura de la historia clínica obstétrica, vamos a tener que anotar algunos datos, como decía anteriormente, que nos van a significar a que sean ¿cómo se dice esto? El punto de partida para el seguimiento, ¿no? Vamos a medir sobre todo la altura de las mujeres que estén embarazadas, vamos a medir el peso de las mujeres, que va a ser la línea de base en la cual vamos a hacer seguimiento con un aumento promedio de 1 kilo por mes, 1 centímetro en el crecimiento de la altura uterina, que es otra de las medidas que se va a hacer. Se va a medir el perímetro de la cintura, perímetro, que también nos va a dar el crecimiento promedio, nos va a dar una idea de la evolución del embarazo. También vamos a pesar o vamos a tomar la altura de la persona para ver el tamaño promedio, que también nos va a reflejar la situación de la caderas, sobre todo la conformación de la cintura pelviana. Vamos a tomar y hacer también pelvimetría para poder ver de que las medidas que estén o que se las tome estén dentro de los parámetros normales para permitir la salida de la cabeza del feto que en el momento del trabajo de parto. Y todas estas actividades que sí están descritas y anotadas en la historia clínica obstetra y que generalmente se lo hacen en la primera visita. También, les decía hace rato, vamos a ver a través de la pelvimetría medidas que ya están establecidas y anotadas en la historia clínica que nos van a dar la idea de que la vía por la cual se va a producir el parto o el canal vaginal sea la adecuada, que esté con una medida promedio, por ejemplo, en el eje anteroposterior, que sea más o menos de 11 centímetros, que es lo ideal, porque la cabeza o la circunferencia de los niños va a estar entre 10 y 10.5 centímetros. Todos estos datos que se deben tomar, sobre todo porque van a estar como datos a tomar parte en la historia clínica. Otra de las medidas que también se hace en este periodo es la evolución. Primero, medir el tamaño del útero en la primera consulta, ¿no? En la primera consulta donde vamos a apreciar el tamaño con el cual luego ir midiendo en cada uno de los meses o los controles que se hagan. Normalmente lo ideal es que se haga un control cada mes, ¿no? Pero para el tema de la calidad se dice que mínimamente una mujer tendría que hacer 5 controles, lo cual garantizaría que medianamente se pueda hacer un parto eutóxico. Y mujeres que cumplan menos de 4 o de 5 controles son también sumadas al grupo de embarazo de alto riesgo. Por eso es una exigencia que todas las mujeres puedan acudir mínimamente 5 veces durante los 9 meses. En el tema de la altura uterina, es importante señalar que la mujer primigesta, a partir de los 36 semanas, generalmente, o 8 meses, la altura del fondo uterino tiende a disminuir 2 centímetros debido al encajamiento de la presentación fetal. Eso significa de que una vez que está creciendo el embarazo, más o menos a partir de las 36 semanas de gestación, este crecimiento se va a detener y va a empezar a decrecer, o sea, a disminuir en forma mínima, pero sí se va a notar. Y esto se va a deber a que la cabeza del niño va a empezar a encajarse hacia la cintura pélvica para poder proceder a el trabajo de parto. Entonces, es importante, por ejemplo, este dato que a partir de las 36 semanas, en vez de tener un aumento, lo que vamos a tener es una disminución de la altura uterina, ya hemos dicho, debido a que la cabeza
o la porción cefálica en caso normal, va a ir encajando en la cintura pélvica. En el tema abdominal también podemos hacer la palpación, sobre todo se hace en forma bimanual para identificar sobre todo el fondo uterino, la altura uterina, que son un grupo de medidas o un grupo de técnicas que se utilizan y se las conoce como la maniobra de Leopold. Maniobra de Leopold que generalmente se puede realizar a partir de las 38 semanas. Nos va a poder identificar varias situaciones que lo vamos a ver. También en el examen vamos a poder realizar la auscultación de latidos fetales, sobre todo en la parte media entre la línea del ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior. En la parte media, con mucha frecuencia, si la posición es correcta, una presentación cefálica y hombro izquierdo o hombro derecho anterior, del lado correspondiente, en este punto vamos a poder encontrar los latidos fetales con el apoyo de un estetoscopio deplinar o un equipo Doppler, ¿no? O sea, un amplificador del sonido fetal, cardiofetal de los niños. Eso lo van a ver ya en el tema obstétrico. En el tema de maniobra de Leopold, que generalmente consta de 4 pasos, el primer paso que es bimanual y nos va a significar hacer una palpación a nivel del abdomen buscando sobre todo 2 áreas. Un área más regular, una curvatura regular que generalmente va a corresponder al dorso de los niños. En cambio, en el lado opuesto, con las manos, como estamos viendo en el gráfico, vamos a buscar y vamos a tocar más bien no un área regular, sino un área irregular que va a corresponder a la presencia de la rodilla, los codos, la cabeza, lo que nos va a significar que estamos frente a la cara anterior del tórax. Entonces, a través de esta primera, nosotros vamos a identificar a qué lado está el dorso. Entonces, cuando nos solicitan o tenemos que anotar, vamos a decir presentación cefálica, cuando la cabeza es la primera que está a punto de salir, y identificar que el área regular que corresponde al dorso está a la derecha, es decir, presentación cefálica, dorso derecho. Entonces, para eso nos sirve la maniobra de Leopold. La otra maniobra es que precisamente nos sirve para identificar el polo, cuál de los polos se está presentando primero, si son el polo posterior, o sea, son los miembros, o sea, los pies, a lo que se conoce como polo podálico, o la cabeza, a lo que se conoce como polo cefálico. ¿Cómo hacemos? Normalmente en la parte inferior, muy por encima, no, cerca de la línea del pubis, o sea, por encima del pubis, hacemos una especie de pinzamiento con la mano diestra, ya sea izquierda o derecha, y tratar de ubicar una formación esférica, más o menos del diámetro de la rodilla de cada uno, y sobre todo, si se obtiene eso, mover a los costados. Vamos a obtener una especie de peloteo fácil, libre, con espacio, que nos puede identificar movilización. Este tipo de técnica y que tenga este resultado nos va a significar que está en posición cefálica, o sea, está en una presentación de cabeza. Pero al revés, si con esta misma maniobra no podemos encontrar esta formación esférica, sino otra formación también de forma esférica mucho más amplia, a la que no abarca, no abarcamos con la mano, estamos frente a una presentación podálica. Y lo que estamos intentando agarrar generalmente es las nalgas del niño. Entonces estamos hablando de una presentación podálica, ¿no? La otra maniobra nos va sobre todo ver a identificar el segmento fetal presentado en la pelvis menor. Se realiza con el cambio de posición del operador, mirando hacia los pies del paciente, buscar a través de la presencia de las 2 manos en forma bilateral
lo que anteriormente les decía, la formación esférica que correspondería al polo cefálico, o si es más bien una formación esférica más grande que no se puede abarcar, entonces fácilmente vamos a poder indicar que se encuentra en el polo. Además, esta cuarta maniobra nos puede permitir identificar el grado de encaje que tiene la cabeza en relación a la cintura pélvica o al canal vaginal. Y ahí hay varias medidas que se pueden tomar, como son los grados de Hodge, el grado de encajamiento, que se mide así, y hay otras más que se enumeran en el tema de la obstetricia, ¿no? Ya cuando nos referimos a auscultación, vamos a identificar, vamos a hacer casi todos los exámenes que hacemos normalmente en un examen físico general, y además de identificar, un momento, aquí tengo un desorden, identificar todo lo que significa la presencia de sonidos que corresponden al feto principalmente. Pero ya cuando seguimos realizando el tema de la inspección, vamos a poder identificar el tipo de la constitución de la cintura pélvica, ¿no? A través de las técnicas podemos ver de que una observación y palpación, además de la cintura pélvica, vamos a ver su conformación, si es simétrica, si existe una asimetría, si existe una desproporción entre esta y la cabeza del feto. Entonces, nosotros hablamos de una desproporción cefalopélvica que nos va a clasificar directamente en una situación de dificultad para un trabajo de parto normal. Luego, también hay formas de hacer medidas que anteriormente hemos indicado para poder identificar las dimensiones del estrecho superior, las dimensiones del estrecho inferior, que se los hace principalmente a través del tacto y a través del uso del tacto y el cálculo de estas distancias. Son datos que en obstetricia es que van a aprender y a desarrollarlos y además a identificarlos con toda claridad. Otro de los datos que también a través de la palpación, vamos a poder identificar el grado de, ¿cómo se dice? El grado de encaje de la cabeza en la cintura pélvica, ¿no? Vamos a ver, hay líneas que se han trazado que van, por ejemplo, el primer grado va del promontorio al borde superior del pubis, que estaría en la parte superior, en la parte más inferior del abdomen. Luego tendríamos la segunda línea, que sería paralelo a la anterior, pasando por el borde inferior del pubis, el tercero en la espina ciática y el cuarto en el extremo inferior del coxis. O sea, en esta situación, por ejemplo, ya no se puede palpar la cabeza del niño porque está completamente encajado y que el proceso de embarazo o el proceso de trabajo de parto está iniciando o está a punto de iniciar. Entonces nos sirve para hacer este tipo de seguimiento al trabajo de parto y que generalmente se va a vaciar en un documento que se llama el partograma, para ver si el tiempo en el cual se está encajando, para ver si el encaje es normal, para ver si la presentación es correcta, de modo que con todo este seguimiento e información que se consiga, se pueda tener un parto eutóxico o un parto normal. Ya en el examen genital, normalmente hay que ver los genitales de la forma en que lo hemos visto en un estado en que la mujer no está embarazada, y también hacer un examen genital, sobre todo en las mujeres embarazadas, que vamos a tener varios cambios, ¿no? Y para esto generalmente se hace el tacto vaginal.
que sobre todo está contraindicado hacer muchas veces, y no solamente las necesarias, ¿no? Las necesarias, para esto se va a requerir unos guantes y tener la práctica necesaria para identificar los datos que son importantes, que vamos a tener que anotar, por ejemplo, como la presencia del cuello, el borramiento del cuello, la dilatación del cuello, la protrusión de las membranas, la presencia del polo de presentación o la presencia de cantidad de sangre, la integridad de las bolsas y todos esos datos que son importantes y que se van a realizar cuando se esté haciendo el examen genital o el tacto. El tacto vaginal, que en realidad va a ser una actividad que nos va a servir para hacerle seguimiento sobre todo al tiempo de evolución del trabajo de parto, ¿no? El tacto vaginal se realiza sobre todo con la mano más diestra y a través de esto podemos identificar a través del tacto la consistencia del cuello. Si es un cuello todavía canoso, bastante grueso, eso significa que la dilatación no ha avanzado. Si podemos identificar la entrada al cuello uterino, y dependiendo de la cantidad o del tamaño de los dedos que puedan ingresar y abrirse, nos va a dar el grado de dilatación. Un dedo, una dilatación de 1,5, dos dedos, una dilatación de 3 centímetros, 3 dedos, una dilatación de 5 o 6 centímetros, y así gradualmente se va a ir avanzando, que lo van a ver con mucho detalle en el tema de obstetricia. Hasta llegar hasta los 10, a la dilatación 10, que significa 10 centímetros, momento en que la membrana va a empezar a protruir y en algunos casos vamos a tener que utilizar un amniótomo, o sea, una pinza, para poder desgarrar la membrana y pueda precipitar el trabajo de parto, o sea, la presentación del parto. En el tema de la presentación, en la palpación, en la presentación fetal, no es nada más que identificar, sobre todo la parte, cuando una presentación es fetal, sobre todo una parte esférica, palpable, con un borde en el cual se puede ver la consistencia del cuero cabelludo. Podemos identificar la posición en la que se encuentra el cuello, el dorso. Podemos identificar si la presentación es de frente, de occipucio o sincipucio, o es lateral. Entonces, lo que nos podría dar un dato que significaría sobre todo la evolución del trabajo de parto que se va a dar. Otro dato que se toma en semiología y que también en obstetricia, cuando estén llevando esta obstetricia, lo tienen que practicar porque es una actividad que se va a desarrollar diariamente, es la dilatación, es el cálculo de la dilatación del cuello uterino. Y esto significa de que el cuello uterino en el ingreso de principio, sobre todo en las mujeres que no han tenido ningún hijo, no permite el ingreso de nada. Pero en la medida en que se ha de iniciar el trabajo de parto, van a haber algunas señales como la presencia de sangre y moco, y sobre todo la apertura de este espacio en el centro del cuello uterino, que nos va a significar la dilatación. El aumento en centímetros hasta llegar a los 10 nos va a significar una dilatación completa por la que puede salir un niño que está naciendo. Bien, del mismo modo vamos a tener varias técnicas que en obstetricia los van a ver, como por ejemplo la evolución en los planos de Hodge, grado de encaje de la cabeza en los planos de Hodge. Vamos a tener inmediatamente nace, tomar algunas medidas como la valoración del niño, que nos va a significar si ha nacido bien o no. Todos estos datos son datos que lo van a aprender en obstetricia y que van a ser de mucha facilidad, o sea, va a ser de mucha utilidad para poder comprender todo lo que significa la atención obstétrica. Bien, es el tema que teníamos también para hoy día.
es bastante amplio, bastante largo, tiene mucho detalle, pero como te digo, para nosotros es importante que conozcas los datos más importantes que en la semiología obstétrica vamos a requerir conocer y tener base para poder profundizar nuestros conocimientos en el tema o en la materia de obstetricia que te toca ahora llevar, ¿no? ¿Alguna pregunta, Bruno?